a dar inicio al culto, al servicio. Y bueno, la Iglesia Bíblica Atlanta les da la bienvenida a todos ustedes aquí presentes. Y vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para dar inicio a un nuevo libro que vamos a empezar. Señor Padre bendito, gracias Señor mío nuevamente, Señor mío, porque nos permites despertar, nos permites primero darte la honra y la gloria a ti, Señor Padre bendito, que eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor mío. Quiero agradecerte, Padre, porque nos has permitido abrir los ojos, despertar y estar aquí, Señor Padre bendito, congregándonos como tú lo mandas, Señor Padre Santo. Te pido por los hermanos que están por llegar, que si les permites llegar, que lleguen con bien, si no, cuídalos donde quiera que estén, Señor Padre bendito. En esta mañana te damos la honra y la gloria por el servicio, por las alabanzas, por la predicación, Señor Padre bendito. Te pido que pongas palabras en el pastor para que pueda él decirnos lo que tú quieres decirnos a través de este nuevo libro que vamos a ver, Señor Padre Santo. Gracias por todo esto, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender lo que tú nos quieres decir, Señor mío. Gracias porque has quitado toda traba para que pudiéramos estar aquí, Señor Padre bendito, alabándote y dándote la honra y la gloria y agradecerte por todo lo que hiciste, estás haciendo y vas a hacer, Señor Padre mío, por todos nosotros mientras estemos aquí, en cuanto tú nos llames, Señor mío. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Nos toca leer Proverbios 12. Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor exalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doylo. Con ejércitos no ganas las victorias el Señor, ni con armas luchan contra Satanás el tentador. La esencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doylo. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la víctima ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doylo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doylo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doylo. Alabad a nuestro Dios en su santuario,
por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez canta, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez canta, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para cuatro cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Amén. Si queremos ser gente madura, lo que necesitamos es la Biblia solamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra, para toda buena obra. Amén. Padre, abre mi corazón, quiero sentir por las almas pasión, quiero oír, orar y contribuir, quiero ser un vaso usado por ti, oh Padre, abre mi corazón.
muchos están por ahí esperando. Y yo aquí sin nada que hacer. Quiero ir a orar y contribuir. Quiero ser un vaso usado por ti. Oh Padre, abre mi corazón. Oh Padre, abre mi corazón. Oh Padre, abre mi corazón. Amén. No me asustemos. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz porque mi sostén es Jesús, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, porque mi sostén es Jesús, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la misa nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Programa. Invitamos aquí a Juan Carlos para que nos hable qué es lo que el Señor puso en su corazón para
decirnos y explicarnos. Amén. Amén. Bueno. Siempre me pone nervioso predicar ante grandes multitudes. Buenos días, mis hermanos. Buongiorno. Benvenuti. Ahora no vino Pati, que es la traductora. Sí, eso fue tal. Todas las religiones del mundo, todas, sin excepción, estipulan que si quieres satisfacer a Dios, agradar a Dios, tener vida eterna, tienes que hacer algo por tus propios méritos. Todas las religiones enseñan salvación por méritos propios, ¿no? Aún las religiones primitivas exigían hasta sacrificios humanos para satisfacer a sus dioses, ¿no? Y por eso siempre la gente ha vivido atemorizada, porque cuando se enseñan salvación por obras, la pregunta es, ¿cómo sé que ya hice las suficientes obras como para estar seguro de que voy a tener vida eterna? Y se vive con la incertidumbre y con el temor toda la vida, ¿sí? Como dice ahí el autor de los Hebreos, viven esclavizados por el temor a la muerte, ¿no? Porque nunca se sabe si ya hiciste lo suficiente, ¿sí? Y otras religiones reconocen algunos aspectos de la vida de Cristo, pero quieren añadirle algo, ¿ok? Dice, sí, hay que creer en Cristo, pero aparte hay que hacer algo más. Como que a la mente humana le cuesta trabajo creer o entender lo que es la gracia de Dios. Entonces, como que desde chiquito nos vamos creciendo con la idea de que si quieres algo te lo tienes que ganar. Pero en la salvación no funciona así. Tendrás que trabajar para muchas cosas, pero para la salvación no hay que trabajar. El Señor lo ha hecho todo, ¿sí? Esto se veía antes y se ve hoy en día también. Grupos religiosos que enseñan que no basta la fe, hay que hacer algo más, ¿sí? Por si las dudas hay que hacer algo más, ¿sí? Y eso es distorsionar el Evangelio, ¿sí? La Biblia es muy clara, muy clara. 3 pasos simplemente para tener vida eterna, simples y sencillos, pero requieren fe, únicamente fe. El primero es reconocer tu necesidad de salvación. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios, la paga del pecado es la muerte. Como vimos hace 8 días en el convivio de hace 8 días, ¿sí? Primero, reconocer mi necesidad de salvación. Segundo, aceptar que ya Dios ha hecho provisión para nosotros, ¿sí? Lo segundo que tenemos que hacer. Y el tercero es confiar en Cristo y dejar de depender de nosotros. Si tu salvación depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, estás frito. Nunca vas a tener la certeza de que ya hiciste lo suficientemente bueno para tener la salvación. ¿Recuerdan el joven rico que se acercó a Jesús? Fíjense, esta pregunta debería de hacérsela a todo mundo. El joven rico se acercó a Jesús, seguramente han leído esta historia, y le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? Cumple todos los mandamientos y listo. Y dice, todos los he cumplido desde joven, desde chiquitito los he cumplido todos. Y le dice el Señor, qué bien, dice. Entonces vende ahora todas tus posesiones, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo este joven rico? O sea, lo que quería mostrarle Jesús era que nadie puede cumplir la ley. Él decía que todos los había cumplido. ¿Cuál era el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y él que demostró, amaba más el dinero que a Dios mismo, ¿no? Y dice, todos los he cumplido. Ya mintió, ya vio el otro mandamiento. Entonces Jesús contestó eso para que cada quien reconozcamos nuestra incapacidad para cumplir la ley de Dios. Porque dijimos hace 8 días, la ley de Dios la tienes que cumplir al 100%.
no hacer tu mejor esfuerzo y cumplir con lo que puedas, no. Si quieres ser salvo, por medio de los mandamientos tienes que cumplirlos todos y no fallar ni una sola vez. Lo que enseña la Biblia es nuestra incapacidad para cumplir eso, ¿sí? Entonces, hoy vamos a comenzar un nuevo libro, por la gracia de Dios, ya cuarto libro que vamos a empezar a estudiar. Ya vimos Romanos y las 2 cartas a los Corintios. Hoy vamos a comenzar una carta a los Gálatas, ¿sí? Y esta carta es importantísima, ¿sí? De las primeras cartas que escribió Pablo. De hecho, Martín Lutero apreciaba tanto esta carta que decía, es como mi esposa, le decía mi Catalina, ¿sí? De tanto que se sentía ligada a esta carta Martín Lutero, ¿sí? Y hoy vamos a comenzar este nuevo libro, esta nueva carta de Pablo. Y lo primero que tenemos que saber es, ¿quiénes eran los Gálatas? Para empezar, ¿quiénes eran los Gálatas? ¿Sí? ¿En dónde vivían? ¿Sí? ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a escribir esta carta? Y no me van a creer, pero el tonto de mí compré un apuntador láser y lo olvidé. Así que voy a tener que usar mi otro apuntador láser. Miren, ¿se acuerdan? Ya vimos romanos, aquí vivían los romanos en Italia. ¿Recuerdan cuando estuvimos en Italia? Pues aquí era, mira. Vimos ya la carta a los Corintios estaban acá, vivían acá en lo que es Grecia. Bueno, ahora vean lo que era. Toda esta área se conocía Galacia, como Galacia. Pero aquí hay un problema porque estas iglesias, la parte del sur, ¿cómo se fundó? Se dice que hubo gente que salió de Francia que se llamaban galos y se establecieron como 250 años antes de Cristo, se establecieron en esta región, ¿sí? En la región sur, ¿sí? Galacia significa país de los galos, ya es que a los franceses dicen galos, ¿sí? Y se fundaron. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Después, cuando Roma ya era el mero Roma, ¿sí? Esta provincia que había acá en el norte la anexó a esta y entonces a toda esta área se le conocía como Galacia. Entonces, cuando hablaban de Galacia había que especificar si te referías a la primera provincia de Galacia que se fundó o a toda la región entera. Es como si dijeras, vivo en Puebla. Bueno, en Puebla, en la ciudad de Puebla o en el estado de Puebla. Muy diferente, ¿no? Es algo así parecía aquí. Entonces, no se sabe a ciencia cierta a quién se las escribió Pablo, esa carta, a quién va dirigida, pero todo parece indicar que se las dedicó a estas iglesias, a las del sur, a las iglesias que él fundó en su primer viaje misionero. A esa carta va dirigida a esas iglesias va dirigida la carta. ¿Qué problema? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pablo en su primer misionero fundó esas iglesias, la de Listra, Derbe, Iconio, ¿sí? Pergue y Antioquía. Las fundó en su primer viaje misionero. Pero ¿se acuerdan qué pasó con los corintios? Llega Pablo, funda una iglesia y cuando se va, ¿qué pasa? Llegan los falsos maestros, ¿sí? Y aquí no fue la excepción, también llegaron falsos maestros. Los problemas eran diferentes con los corintios. Los corintios eran pecados, bastantes pecados. Aquí era más bien problema doctrinal. Bien importante. Estaban introduciendo una nueva herejía. Mira, sí hay que creer en Cristo, pero aparte hay que cumplir con la ley de Moisés. Uno de esos ritos era circuncidarse. Si no te circuncidabas, aunque creas en Cristo, no puedes ser salvo. Tienes que guardar las leyes dietéticas, las ceremonias, todo eso si quieres ser salvo. Ellos estaban introduciendo esa herejía. Y eso fue lo que indignó a Pablo y fue lo que motivó a que él escribiera esta carta. Así que va a ser realmente emocionante. Esta carta tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy, porque hoy en día también a la gente le cuesta trabajo creer que la salvación es un regalo de Dios. Y se esfuerzan, dicen, sí creo en Cristo, pero aparte te dicen, tienes que bautizarte, confirmarte, hacer penitencia, etcétera, muchas cosas, ¿no? Vamos a ver que realmente si eso es lo que enseña la Biblia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana agradecemos que nos hayas permitido abrir los ojos, Señor. Ya eso es ganancia, Padre, y te lo agradecemos. Y que nos permitas aún estar reunidos en este lugar y tener el privilegio de estudiar tu santa palabra, que es luz para nosotros, Señor. Es nuestro alimento, es la que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, ¿sí? Para llevar vidas que te agraden, Señor.
Padre, yo te pido esta mañana que me ayudes a explicar tu palabra con fidelidad, ¿sí? Con claridad, con sencillez, y que todos tengamos un corazón abierto y dispuesto a ti, Señor. Que no nos hagamos lentos para oír, sino que seamos prontos para oír tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas. No me vayan a preguntar, ¿primera de Gálatas o segunda de Gálatas? ¿Ya estamos ahí en Gálatas? Fíjense, voy a leer del 1 al 5. Vamos a ver primero, Pablo, cómo hace su saludo. Y van a ver que desde el mismo saludo ya encontramos ahí cosas que llaman la atención. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. O sea, se dan cuenta, era a varias iglesias a las que va dirigida la carta. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Les escribo yo, Pablo, apóstol. Recuerden que un apóstol significa un enviado con toda la autoridad del que lo está enviando. Pablo, al declararse apóstol de Jesucristo, está diciendo, soy enviado por Cristo mismo. Tengo autoridad delegada por Cristo, ¿sí? Aquí lo que llama la atención, recuerdan, aún con los corintios, Pablo agradece a Dios por la vida de los corintios y Pablo los felicita porque están llenos de dones. Observen que aquí que no hay ninguna felicitación, ningún elogio para los gálatas. Así estaba de enardecido Pablo, ¿sí? Cómo se estaban dejando llevar por otras ideas, ¿sí? Dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas. Una de las cosas con las que estaban atacando a Pablo era que Pablo nunca había dado con los 12 apóstoles, ¿sí? Pablo nunca anduvo con Jesús, nunca. No era del grupo de los 12. Entonces, cuando él llega y funda esas iglesias, sí, diciendo que es apóstol de Jesucristo, después que se va llegan los que lo atacan, dicen, ¿cómo puede decir que él es apóstol de Jesucristo si nunca anduvo con los 12? Pero ¿recuerdan qué sucedió en Hechos 9? Y efectivamente Pablo no anduvo con los 12. Es más, perseguía a los cristianos y los quería matar y los obligaba a blasfemar y los encarcelaba. Era tremendo ese Saulo de Tarso, tremendo. Recuerdan que iba camino a Damasco y Pablo lo narra en Hechos 9. Cuando dice que de repente una luz más intensa que la del sol, imagínate, una luz más intensa que la del sol, ¿sí? Paró, le puso un alto y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Saulo, yo escuché esa voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, ese fue su encuentro con Cristo y a partir de ahí cambió todo para eso. Ahí se dio cuenta que Jesús no era un mentiroso, que Jesús realmente era lo que dijo ser el Hijo de Dios, ¿sí? Y recuerdan, Jesús lo dejó ciego, ¿sí? Y después mandan a Ananías a que le devuelva la vista, ¿sí? Ya Pablo ya había reconocido que dobló las manitas. Ante un encuentro como ese, ¿quién dudaría que realmente Jesús estaba resucitado? Eso es lo que... Entonces dice, a mí no me nombraron los apóstoles, no dijeron, hay vacante para apóstol, a ver, ¿te gustaría ser apóstol? No, Cristo mismo lo está comisionando, ¿sí? Aquí nos dice que los hermanos de ese lugar están mandando también, se unen pues a Pablo para mandar esa carta. No nos especifica qué hermanos, ¿sí? Dice, pero se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia, ¿sí? Luego dice aquí, fíjense, que Dios Padre, en el 3, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ya desde ahí está atacando la herejía. Si la salvación es por obras, entonces,
¿Cómo puedes decir que Dios les conceda gracia? ¿Se acuerdan qué significa gracia? Es el favor inmerecido, ¿sí? Es el favor inmerecido. Si fuera por obras, entonces ya no sería favor, ya tú te estás ganando tu salvación, pero aquí dice que Dios les conceda la gracia inmerecidamente. Dios les está otorgando el regalo de la salvación. Y paz. Si no hay gracia, tampoco hay paz, ¿sí? Entonces, desde ahí está atacando ya la herejía, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que mi mensaje es divino, tiene autoridad divina, ¿sí? No es un mensaje de invención humana, ¿sí? Es un mensaje de Dios, ¿sí? Y él va a dar evidencias, va a demostrar esto, ¿sí? Y ya, hasta ahí termina el saludo, no hay elogios para ellos, sino que se va directo al grano. Vean lo que dice el 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Recuerden, la palabra evangelio significa buena noticia, ¿sí? Entonces estaban distorsionando el evangelio y los estaban seduciendo. Dice, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. La versión Reina Valera dice, sea anatema, que eso es lo que significa. Aquel que predique un evangelio diferente, maldito sea por Dios. Es fuerte esas palabras. Y en el 9 repite lo mismo, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Estas palabras son fuertes, ¿eh? Fíjense, en la Reina Valera dice que se hayan apartado, pero la traducción más correcta es esta, porque dice, están apartándose. O sea, no estaban apartados totalmente, estaban en el proceso, se estaban apartando poco a poco. Cuando Pablo les escribe, estaban en el proceso de que se estaban alejando gradualmente. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Ahora, les dice, están escuchando un evangelio diferente, pero dice Pablo, pero no es que haya otro evangelio nada más hay uno. Una buena noticia es la única que hay. ¿Cuál es esa buena noticia? La única buena noticia que hay, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que fue resucitado, tal como lo decían las Escrituras, ¿sí? Esa es la única buena noticia que existe. Cualquier otra supuesta buena noticia que haya, hay una maldición para el que predique otra cosa diferente. Entonces imagínense, hoy cuánta gente está predicando otras cosas que dicen que son necesarias para la salvación, y la Biblia misma está diciendo, maldito aquel que predique otro evangelio. Nada más hay un evangelio, no es que haya dos o tres, hay uno solo, lo que pasa es que lo están alterando, lo están distorsionando, ¿sí? ¿En qué consistía esta distorsión del evangelio? Que los judaizantes, ¿sí?, estaban queriendo mezclar la ley con la gracia. Y Pablo mismo ha dicho, dice, o es por ley o es por gracia, ¿sí? Si quieres salvarte por medio de la ley, de cumplir los mandamientos de Dios, no debes cumplir los que puedas o los que se te antojen, tienes que cumplirlos todos. Y eso significa ser tan bueno como Dios. Y nadie los puede cumplir. ¿Recuerdan que dijimos, por qué si Dios sabía que nadie puede cumplir su ley, para qué la dio entonces? Si nadie la puede cumplir, ¿para qué fue? Exactamente, para darnos conciencia de pecado, y esa conciencia de pecado te lleve a tu necesidad de un Salvador, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, esa buena noticia, cuando hace 8 días que dijimos, la buena noticia comienza con malas noticias, era lo que estaban haciendo los judaizantes, diciendo, tienes que circuncidarte para asegurar tu salvación, como si algo le faltara a la obra de Cristo. Ellos le estaban añadiendo obras, ¿sí? Entonces, recuerden que no es Cristo más algo. Ya habíamos dicho, Cristo más algo es igual a nada, no hay salvación. Cristo más nada es igual a todo, ¿sí? Y Pablo tenía que
de defender esta verdad. ¿Por qué? Porque era una verdad importante, o sea, era algo doctrinal. Si ellos, ¿y qué hace lo que hace la ley? Te esclaviza. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello, ¿sí? Y te esclaviza la ley, ¿sí? Miren, voy a tratar de explicar esto. ¿Cuál es el problema con quererse salvar por medio de la ley y la gracia? La gracia, miren, una vez leí un refrán que dice: corre, corre, me exige la ley, pero no me proporciona de pies para correr. La gracia me exige volar, pero me proporciona las alas para volar. En otras palabras, lo que cambia es la motivación. En la ley, la motivación es: tengo que cumplir para evitar el castigo. Tengo que. Y eso es lo que te motiva a actuar. Pero en la gracia es: amo obedecer al Señor. Dios ha puesto en mí amor por su palabra, amor por obedecer. Quiero obedecerle obedientemente. El hecho de saber que ya soy salvo me motiva a obedecerle por amor. Miren, ¿alguien viene hoy aquí obligado? Porque venimos porque amamos obedecer al Señor. Entonces ese era el problema. Y aquí nos está diciendo claramente Pablo: gente que deliberadamente están distorsionando la verdad. Ese es el problema. A lo mejor alguien está enseñando herejías, pero por ignorante. Pero otros deliberadamente, por eso era la indignación de Pablo, deliberadamente estaban distorsionando la verdad de Cristo, queriéndole añadir obras. Hoy en día, religiones que añaden obras a la salvación. Sí, es Cristo más esto, ¿sí? Cristo, pero tienes que hacer esto o dejar de hacer esto. Y te llenan de reglas y todo. Y miren, el apóstol Pedro dice ahí en 2 de Pedro 3, dice, hablando de los falsos maestros, dice: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. En Reina Valera dice: por avaricia harán mercadería con sus almas. O sea, tristemente, falsos maestros ha habido siempre, que engañan a la gente, ¿sí? Pero ¿qué dijo Jesús? Erráis ignorando las Escrituras. Por eso es bien importante que conozcamos lo que dicen las Escrituras, porque si no, estamos mal, y entonces ya no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Te vienen y te dicen: para ser salvo tienes que hacer esto. A ver, momento, ¿dónde dice eso en la Biblia, no? ¿Sí? Y Pablo termina diciendo, miren, le decían a Pablo: el evangelio de Pablo es falso porque con tal de que se conviertan gentiles les dice que no importa ya la ley, que la ley no importa. No era eso lo que enseñaba Pablo, ¿sí? Lo que enseñaba Pablo era que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? No es por intentar salvarte por intentar cumplir la ley, porque no la puedes cumplir, ¿sí? Cuando ya eres salvo y tienes el Espíritu Santo, tú tienes el deseo de cumplir la ley, ¿sí? Y sabes que aún fallando el Señor te perdona, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre eso, ¿sí? Pablo dice: si yo lo hiciera por agradar, dice, entonces no sirvo para agradar a Dios. Es muy claro, Pablo dice: o agrado a los hombres o agrado a Dios. Si quiero agradar a los hombres, entonces no sirvo para agradar a Dios, ¿sí? Y eso va para nosotros también. Si queremos agradar a las gentes, pues no servimos para agradar a Dios. Lo que nos debe de importar es agradar a Dios, no lo que la gente piense de nosotros, sino qué piensa Dios de mí, ¿sí? Y Pablo va a argumentar que su ministerio es válido, ¿sí? Primero vamos a ver del 11 al 24, ¿sí? 3 puntos aquí: que Pablo recibió el evangelio directamente de Cristo, ¿sí? Que recibió el evangelio aparte de los apóstoles, y que finalmente las iglesias reconocieron su evangelio. Vamos a leer del 11 al 14, ¿sí? Donde dice que Pablo recibió directamente de Cristo, ¿sí? Y si lo recibió de Cristo, por tanto es un mensaje divino. Dice: amados hermanos. Vaya, al menos ya aquí ya les llamó amados, ¿verdad? Ya al menos se vio ahí la ternura de Pablo. Dice: quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo, les quiero que entiendan
Y no es que ellos no hubieran entendido eso, porque a todas luces todo el mundo sabía acerca de la conversión de Pablo. Pablo era famoso por perseguidor, ¿sí? Todo el mundo se enteró que cuando él comienza a predicar lo que él perseguía, todo el mundo se enteró de eso. Fue una noticia así, bomba esa. Entonces dice, quiero que entiendan, pero no es que no entendieran eso, lo que pasa es que se comportaban como si no hubieran entendido. Pablo fue muy claro desde un principio y se estaban comportando ahora como si no hubieran entendido, ¿sí? Pablo está diciendo, miren, Cristo comisionó a 12 apóstoles, ¿sí? Cuando Cristo vivía, pero a mí también me comisionó Cristo. ¿Cómo fue eso? Si Jesús ya no estaba, ¿cómo es que recibió esa revelación de Cristo? Porque el libro de los Hechos narra 6 veces que Jesús se le apareció a Cristo. Le revelaba cosas a Cristo, a Pablo, ¿sí? ¿Recuerdan hasta cuando fue arrebatado al tercer cielo, que recibió revelaciones? ¿Sí? Que no se podía ni con palabras decirlo. Entonces lo que está diciendo Pablo es, mi evangelio, ¿sí?, no es producto de la mente humana, ¿sí? Miren, el evangelio no es tan de mente humana, que a qué mente humana se le hubiera podido ocurrir un plan redentor como este. Que Dios te condena y Dios mismo te salva. Que Dios te condena, pero Dios mismo paga tu pena. ¿A qué mente se le hubiera ocurrido eso? Por eso la Biblia es la mente de Dios, ¿sí? Miren, ¿por qué decimos que en la Biblia no hay contradicciones? Exactamente, lo vamos a cantar. El autor es Dios, el autor es Dios. Miren, si nosotros dijéramos, les diera ahorita una hoja blanca a cada uno de ustedes, y digo, vamos a ver, escribe lo que piensas acerca del amor, acerca de la justicia, acerca del pecado, acerca de varias cosas. Vamos a ver cómo alguien opina una cosa, otro opina otra cosa, y entre nosotros mismos hay contradicciones, hablando el mismo idioma todos, viviendo en la misma época todos, y caeríamos en contradicciones. La Biblia, que se escribió a lo largo de 1500 años, en 3 idiomas diferentes, ¿sí?, por gente de diferente estrato económico, desde gente instruida, como Pablo, hasta ignorantes pescadores escribieron. En el Antiguo Testamento, un simple pastor, David, un copero como Nehemías, Moisés, instruido o sea, había de todo. ¿Y por qué no hay contradicción? Sí, era para que a lo largo de los años hubiera tantas contradicciones, porque el autor es Dios. Esa es una prueba de que la Biblia es inspirada por Dios. Y fíjense cómo Pablo está apoyando aquí con datos autobiográficos. Él está diciendo, la primera evidencia de que mi mensaje es de Dios, acuérdense de mi pasado, cómo yo era perseguidor. Pero Pablo era un perseguidor de hueso colorado, ¿sí? Díganme, ¿qué persuasión humana podía haberlo hecho cambiar? ¿Alguien podría haberlo convencido, un humano convencerlo? No, Pablito, te estás portando mal, no debes obrar así, mire, y ya se convirtió. No, Pablo estaba aferrado. Es más, Pablo narra en el libro de los Hechos que él creía que le hacía un favor a Dios al perseguir cristianos. Decía, yo pensé que era mi deber perseguir a los cristianos. ¿Qué pudo haberlo hecho cambiar? Solamente Dios, solamente Dios. Dice, ahí está la primera evidencia de que mi mensaje es divino. ¿Cómo Dios me cambió a mí? ¿Sí? Solamente Dios era el único que podría. Ahora dice, no lo recibí ni por instrucción humana. Miren, a veces como padres transmitimos a nuestros hijos conocimientos, ¿sí? Esa sería por tradición. Dice Pablo, ni fue ni por tradición, o sea, no es que mi papá me lo enseñó, ni por instrucción, o sea, que yo tuviera un maestro que me enseñó todo esto del evangelio. No, nadie me lo enseñó, fue Dios mismo, Cristo mismo le enseñó. Y Pablo lo narra en 3 capítulos del libro de los Hechos. ¿Cómo fue que Pablo se topó con el Cristo resucitado? Ese Cristo que fue crucificado en debilidad, Pablo se topó con un Cristo, ¿sí?, resucitado y lleno de poder, ¿sí? Pero lo que más le sorprendió a Pablo, ¿saben qué es? Que lleno de amor y de compasión por ese perseguidor despiadado que era Pablo. Eso yo creo que lo dejó anonadado a Pablo, de que siendo tan perseguidor, ¿se acuerdan que
cuando cantamos 1 Timoteo 1:15, que dice, 1:12 al 15, que dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, ¿sí? Pero lo hice por ignorancia. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más, ¿sí? Y fui recibido a misericordia. Pablo no dejaba de reconocer hechos, no dejaba de reconocer todo esto. Y no vean lo que dice en el 13. En el 13 dice aquí Pablo, dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Y dice, en conocimiento del judío, Pablo se las ganaba a todos. Había sido instruido por Gamaliel, ¿sí? Dice, en el conocimiento de nuestras tradiciones, todo, no había alguien que supiera más acerca de eso que yo, ¿sí? Y luego vean cómo Dios tuvo cuidado de apartar a Pablo de los apóstoles, porque tenía una misión especial para Pablo. Los judíos tenían que llevar el evangelio, principalmente a los judíos, pero a los gentiles, a los que no eran judíos, Dios se procuró tener aparte a Pablo para que nadie pensara que ese mensaje lo había recibido de los apóstoles. Vean lo que dice en el 15. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Pablo está diciendo aquí que antes de que él naciera, Dios ya lo había elegido. Desde antes, estamos hablando de la doctrina de la elección, ¿sí? Dios ya lo había elegido. Así como nos eligió a nosotros, como dice Pablo, antes de la fundación del mundo, dice Pablo, yo desde que estaba en el vientre de mi madre, yo ya había sido elegido, ¿sí? Y me llamó por su gracia maravillosa. Ahora, ¿para qué le llamó Dios? Para revelarle a su Hijo Jesucristo, para que conociera el evangelio verdadero, ¿sí? Ahora, Dios lo eligió y lo llamó, ¿sí? Dios nos elige por gracia y nos llama ¿cómo? Por medio del evangelio, ¿sí? ¿Sí me explico? Dios te elige, pero ¿cómo vienes a él cuando escuchas el evangelio y lo crees? ¿Sí? Dios dice, me eligió y me llamó, pero ¿con qué propósito? Aquí lo acabamos de leer. ¿Para qué eligió a Pablo? Lo eligió, ¿sí? Y lo llamó ¿para qué? Lo dice aquí claramente. Acuérdense la preposición para, ¿sí? Para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Entonces, Dios salvó a Pablo para que después, a través de Pablo, Dios salve a otros. Dios te salvó a ti para que después, a través de ti, Dios salve a otros, ¿sí? Esa es la razón por la que Dios, o sea, el saberte elegido por Dios no es cosa de llenarse de orgullo. Dios me eligió. No, más bien es una gran responsabilidad que Dios nos haya elegido. ¿Para qué? Para que proclamemos el nombre de Cristo, para que otros conozcan la buena noticia acerca de Cristo. O sea, ¿me explico? No nos salvó por nuestra linda cara, nos salvó para que proclamemos la buena noticia. O sea, entonces en vez de decir, ay, me siento orgulloso que Dios me haya elegido, lo está diciendo aquí, fue por gracia, porque no había nada bueno en nosotros para que nos eligiera. La razón por la que nos eligió fue por gracia. ¿Para qué? Para que hablemos a otros de Cristo, ¿sí? Ahora, cuando eso sucede con Pablo, dice, no crean que luego me fui a Jerusalén a decirle a los apóstoles, ¿qué creen? Se me apareció Cristo y me dio una comisión. No, iban a pensar que lo que predicaba Pablo se lo habían dicho los apóstoles. Dice aquí, cuando sucedió esto, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles. O sea, no estaba buscando una certificación. Fíjate que me pasó esto y necesito que me den una certificación de que sí también soy apóstol. Pablo no hizo nada de eso. ¿Qué dice? Se regresó a Damasco y empezó a predicar en Damasco. O sea, no fue para nada. Se convierte
Pero no fue para nada a Jerusalén ni a ver a los apóstoles. Dice, regresé a Damasco, y en Damasco él ya estaba predicando a Cristo. ¿Y en dónde? En las sinagogas donde estaban los judíos. Ahí, y obviamente los judíos se sacaron de onda. ¿Cómo? Si este era de los nuestros, ¿qué pasó? Nos volteó bandera, ya se cambió de bando. Y empiezan las persecuciones contra Pablo, ¿sí? Pero vean el valor que tenía Pablo de ir y predicar de Cristo en las mismas sinagogas, ¿sí? Esa falta de temor era una evidencia de que se había topado con Jesús resucitado. Vean en el 18. Luego 3 años más tarde, fíjense, después de cuánto tiempo que se convirtió Pablo, hasta los 3 años después, fue a Jerusalén, ¿sí? Y no fue a pedir cartas ni nada, ¿sí? Es obvio que él sabía que había 12 apóstoles que habían sido también nombrados por Cristo. Entonces es lógico que quisiera conocerlos, no para que le dieran su autorización o su aval. Se enteró que Pablo estaba en Jerusalén. Pablo seguramente va a decir que se voy a conocer, porque sé que él también es un apóstol. O sea, Pablo nunca dijo, ¿cómo me explicaré? Cristo me ha comisionado y yo ya no tengo nada que ver con ellos. No, tenía que haber camaradería. Entonces, él fue para conocer a Pedro, porque aquí lo dice más tarde. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. O sea, antes de que se encontrara con Pedro, él ya andaba predicando el evangelio. Luego entonces no pudo haber sido transmitido por los apóstoles, porque ni siquiera se había topado con ellos. Él, después de que se convirtió, hasta los 3 años, dice, conocí a Pedro y estuve 15 días con él, ¿sí? No, pero a lo mejor los demás apóstoles te instruyeron, te dieron el mensaje a ellos, aprendiste por ellos. Dice aquí, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Santiago, el hermano del Señor. Fíjense, no hay evidencia en la Biblia. ¿Quién escribió primero? ¿Santiago? Ya existe. Cuando estamos hablando de Santiago hay que ver qué Santiago estamos hablando, porque en la Biblia hay 3 Santiagos, ¿sí? Entonces, Santiago, hay uno Santiago que se llamaba Santiago el apóstol, ¿sí? Pero ese ya había muerto, ese fue de los primeros apóstoles en morir por Herodes, ¿sí? Había Santiago, el otro hijo de Zebedeo, que era hermano de Juan, y había otro Santiago. ¿Quién era este Santiago? El medio hermano de Jesús, porque sabemos por la Biblia que María tuvo más hijos después de Jesús. Entonces, ¿quién escribió la carta primero? Cuando Pablo andaba predicando, ya Santiago había escrito su carta. Y se acuerdan que hay un versículo que dice que Santiago dice que no solamente se salva uno por la fe, dice, ven cómo también el ser humano es justificado por las obras, pero no están hablando de lo mismo, Entonces, si hubiera habido conflicto con el mensaje de Pablo, a ver, ¿por qué Santiago no le reclamó a Pablo? De que, oye, ¿por qué andas diciendo que es por la pura fe? Cuando yo ya escribí que también se requieren obras. No le dijo eso porque Santiago no estaba hablando de justificación por medio de las obras. Está hablando de otra cosa. Hay que estudiar bien ese pasaje de lo que está diciendo Santiago, ahí en Santiago 2. Que dice, ven cómo no solamente la fe salva, sino las obras también. Pero está hablando de otra cosa, está hablando de testimonio. Porque después Pablo en Romanos dice, si el hombre es justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sí? Están hablando de cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en conclusión, Pablo fue a Jerusalén después de 3 años, ¿sí?, a conocer a Pedro. Fue el único que vio y ahí someramente conoció a Santiago, ¿sí? Entonces, su mensaje no podía venir de parte de ellos porque Pablo ya andaba predicando desde antes, ¿sí? Dice, después de esa visita me dirigí al norte. Al único otro apóstol que conocí en esos días fue a Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. Después de esta visita, ¿qué hizo? ¿Ya se quedó en Jerusalén Pablo? No, dice, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Él regresó otra vez allá, de donde él era, de Tarso, de Cilicia. Dice, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Interesante todo esto, ¿no? Pablo se convierte en el camino a Damasco, ¿sí? Toda la instrucción acerca del evangelio la recibe por Cristo mismo,
¿sí? Durante ese periodo de 3 años. Fíjense qué casualidad, miren. ¿Cuánto tiempo recibieron discipulado los apóstoles cuando anduvieron con Jesús aquí? 3 años también, que es lo que dura el ministerio de Jesús. Pues también el adiestramiento, el entrenamiento de Pablo duró 3 años. En Arabia, una región desértica, donde estuvo ahí recibiendo revelaciones de parte de Dios, ¿sí? Para allá se fue. Y después se fue a Damasco, y ya después de 3 años dice, fui a Jerusalén. Entonces nadie podía decir que el mensaje que predicaba Pablo era de Cristo, a pesar de que sean lo mismo. O sea, lo que ponían en duda era si verdaderamente Pablo era un comisionado por Cristo. Eso era lo que estaban poniendo en duda. Dice, pues, si no anduvo con él. Pero Pablo está demostrándoles que él recibió el evangelio directamente del Señor, tal como los otros 12 apóstoles. Entonces, mi ministerio es tan válido como el de ellos, porque ellos sí los instruyó Cristo, los comisionó Cristo, pero a mí también. Cuando desde el cielo, pues, él ya había muerto, pero me comisionó a mí por medio de revelaciones, ¿sí? Y la mayor prueba es que Cristo me cambió, ¿sí? Esa era la mayor evidencia. Y por eso les recuerda su pasado triste, que era un perseguidor, un asesino, ¿sí? Era la mayor evidencia. Y la otra evidencia es que los apóstoles reconocieron que verdaderamente Jesús le había hablado a Pablo, lo reconocieron. Y acuérdense que en el libro de los Hechos, cuando se hace el concilio de Jerusalén, dice, nos dieron la mano en señal de compañerismo. O sea, más bien los apóstoles reconocieron que sí, que Pablo era un verdadero apóstol. Y el mismo Pedro se refiere a los escritos de Pablo como escrituras, ¿sí? El mismo Pedro reconoce, nuestro hermano Pablo tiene mucha sabiduría y escribe unas cosas difíciles de entender. El mismo Pedro reconocía. Y vamos a ver en el capítulo 2 cómo después Pablo confronta a Pedro y le dice hipócrita a Pedro. Y Pedro no se enoja ni se pone a pelear ahí, reconoce Pedro que Pedro estaba mal. O sea, aún Pablo tenía tanta autoridad que corrige al mismo Pedro, ¿sí? ¿Sí? Y lo vamos a ver en el próximo capítulo, cómo es que Pablo regaña a Pedro, ¿sí? Y otra evidencia es que aún las mismas iglesias reconocieron el ministerio de Pablo. Dice, muchas iglesias en Jerusalén no me conocían personalmente, ¿sí? Porque Pablo tardó en regresar a Jerusalén, pero ya la gente de Jerusalén hablaba de Pablo. ¿Y qué era lo que decían? ¿Se acuerdan de ese Pablo, de ese Saulo? ¿Cómo nos perseguía? Que córrele, que ahí viene Saulo, ¿sí? Escóndase y sálvese el que pueda. Dice, ahora predica la misma fe. Es increíble, solamente Dios puede hacer un cambio en una persona así. Una persona, recuerdo por ejemplo Mike Shine, que él mismo en su testimonio dice que él era drogadicto, ¿sí? Y cómo Dios lo pudo rescatar de eso y lo hizo un misionero, ¿sí? John Newton, ¿sí? De traficante de esclavos a un cristiano consagrado. Esos cambios solamente vienen de Dios. Y dice Pablo, pues esas son mis credenciales, ¿sí? Entonces, vamos a ver que finalmente hay cosas aquí que podemos aprender, ¿sí? Cuando Pablo dice que pone de testigo a Dios, no es, porque eso puede sonar a que, pues no, que no se debe jurar en el nombre de Dios. Bueno, no es que no está jurando, más bien Pablo reconoce que el ojo de Dios está siempre delante de él, siempre está el ojo de Dios sobre él. Por eso dice, lo que estoy diciendo es verdad y pongo a Dios de testigo. Eso debe de, como servirnos a nosotros, de cualquier cosa, pensamiento, acción, cualquier cosa, recordemos eso, que el ojo de Dios siempre está sobre nosotros, ¿sí? Otra cosa, como les digo, Pablo fue elegido por Dios, llamado por Dios con un propósito, para hablar de Cristo, ¿sí? Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos elige, nos llama, ¿para qué? Para hablar de Cristo, ¿sí? Pero no con elocuencia ni con queriendo agradar a la gente, utilizando únicamente ¿qué? El Evangelio, ¿sí? El Evangelio puro sin adulteración. ¿Y cuál es ese Evangelio puro? ¿Cuál es esa buena noticia? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, ¿sí?
tal como lo decían las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitado por Dios. ¿Sí? Esa es la buena noticia. ¿Sí? Entonces, es un error querer mezclar salvación, en la salvación mezclar la ley con la gracia. Fíjense, los 2 primeros capítulos de este libro, porque es un libro corto, Pablo habla de su defensa, igual que hizo con los Corintios, va a defenderse. En el capítulo 3 y el 4, él ya utiliza la teología, teológicamente va a demostrar cómo la ley y la gracia no se pueden mezclar. Y en los capítulos 5 y 6, las aplicaciones prácticas de todo esto, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos una cosa. La ley te obliga a hacer algo, y si no te castiga, ¿sí? Por así decirlo. Pero dice Pablo, el que ama ha cumplido la ley. Un ejemplo, miren, tan simple y tan sencillo. Uno como padre tiene la obligación de mantener a tus hijos, darles de comer, obvio, mientras son menores de edad, ¿sí? Tiene uno la obligación, la ley te lo exige, ¿sí? Pero esa es la razón por la que les damos de comer a nuestros hijos. ¿Cuál es la razón? Porque los amamos. Aunque no hubiera una ley que me obligara, yo le voy a dar de comer a mi hijo porque lo amo. Bueno, es así exactamente con Dios, exactamente. Le obedecemos porque le amamos, ¿sí? No para ganar nuestra salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Y no podemos añadirle a la obra de Cristo algo nosotros, nada, ¿sí? Pablo lo va a decir en el próximo capítulo, ¿sí? Si las obras nos salvaran, entonces por demás murió Cristo. No tuvo caso, si nos podemos salvar por nosotros mismos. Pero ¿cuál fue la razón por la que Cristo murió? Porque no nos podemos salvar por nosotros mismos. Ese es el evangelio puro. Querer añadir a esto algo es querer adulterar, y está ahí la sentencia: maldito aquel que haga esto, ¿sí? Entonces tenemos que recordar que no es la ley la que nos da la libertad nos viene de Cristo. Él es el que nos libera de la condenación del pecado, nos hace libres para obedecerle, no libres para pecar, libres para obedecerle gozosamente, ¿sí? Es la muerte del Señor la que resuelve nuestros problemas del pecado y de la condenación, ¿sí? No es la ley. Y Pablo defendió celosamente esta doctrina de la justificación por la gracia, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta maravillosa carta, Señor, donde nos muestra que desde el principio de tu ministerio siempre proclamaste el mismo mensaje: la salvación por gracia, sin añadiduras, sin mezclarlo con la ley, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos delante de ti que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, que estamos condenados. Tu ley nos condena, pero la muerte de tu Hijo Jesús nos libera de la condenación, Señor. Te pedimos, Padre, que así como el apóstol Pablo no intentaba agradar a los hombres, sino solamente a ti, danos a nosotros también esta enjundia, Señor, para hablar de tu Hijo y del Evangelio sin adulterarlo, sin agregarle nada, ¿sí? Esa es la buena noticia que el mundo tiene que oír. Lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Seguimos con otra alabanza. Patti, Dani y Leti, bueno, también se llama Patti, pero no le gusta que le digan Patti. Es Daniela. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a continuar con Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré.
alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Gracias. Bueno, hermanos, vamos con el siguiente paso. Vamos a por la oración de la ofrenda. Invitamos a Armando si nos hace favor de orar. Gracias. Gracias, Padre bendito, te damos por este día, por este nuevo día que nos permites, congregando nuevamente, venir a escuchar de tu palabra y participar en las alabanzas, Señor. Por eso te damos muchas gracias. También te damos gracias por todo lo que nos has provisto durante la semana. Y en esta hora te pedimos por las ofrendas, que las bendigas, Señor, que bendigas a mis hermanos, bendigas todo lo que se hace en esta obra, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, amén. Vamos con otra alabanza. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalará. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él
mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Hacer una oración de despedida, inclinamos nuestro rostro y Señor Padre bendito, te damos la gloria y la honra, Señor Padre bendito. Gracias por darnos la oportunidad de habernos escogido como tus hijos, Señor Padre Santo. En esta mañana quiero agradecerte por el culto, las alabanzas, Señor Padre bendito, la predicación. Señor, te pido que podamos llevarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre bendito, el hablar de ti, Señor mío, a todas las personas que nos rodean, Señor mío, que guardemos nuestro testimonio, Señor mío, para que sepan que somos hijos tuyos, Señor Padre bendito. También quiero pedirte, Padre bendito, que vayamos, que nos des la oportunidad que lleguemos a nuestros hogares con bien, Señor mío, y que pasemos un domingo agradable con nuestros seres queridos, Señor mío, o con quien vayamos a estar, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos.